Estamos otra vez aquí con Isabel Soto en el conversatorio Yo Soy Soto. ¿A quién tenemos hoy, Isabel? Hoy día tenemos a una gran mujer, Marisa Mancilla, de Puerto Deseado. Ella ha sido una de las encargadas de recopilar la historia de los años 20 y 21 en Puerto Deseado, y transformar eso, después de unos cuantos años de estudio y de trabajo con otras personas, que ella ya nos contará, en un recorrido por el casco histórico de Puerto Deseado. Y la verdad que yo quedé maravillada, y por eso me pareció muy interesante, aparte de partir por la zona norte de la provincia de Santa Cruz e iniciar en nuestro ciclo con ella. Antes de darle paso a Marisa, vamos a ver unas imágenes que grabé en el año 97 en Buenos Aires a Osvaldo Bayer, donde hablaba sobre este tipo de actividades que hoy por hoy se están desarrollando en Puerto Deseado. Yo nunca me imaginé que la historia iba a hacer sobresalir y cómo iba a reconocer a esos líderes huelguistas que realmente se sacrificaron. Es impresionante imaginarse esos huelguistas a caballo en esas extensiones tan desiertas, haber plasmado ese movimiento de masas tan grande. Y bien, de aquella oscuridad total de la leyenda de que nadie hablaba absolutamente, de pronto, es decir, 25 años después, el reconocimiento a esos nombres, a esos huelguistas. Ahí está Antonio Soto ya con su calle y tal vez con otros homenajes que se están programando. Está ese José Font, Facón Grande, ese criollo de Entre Ríos, con el nombre de una escuela votado por los alumnos, los padres de los alumnos y los maestros. Están esos hitos en Puerto Deseado ahora que se han aprobado para que sean señalizados como lugar histórico las tumbas masivas de los obreros. Y también se programa un monumento a los obreros fusilados en esa masacre. Y entonces yo me siento como que, bueno, cumplí como una especie de deber con ese pobre gauchaje, con esos pobres hombres que fueron masacrados en forma tan infame. Es decir, ¿por qué no solamente se los fusilaba, sino que también se los castigaba duramente antes y se les sacaba todo lo poco que tenían, ¿no? Sus certificados de caballos, el poco dinero que tenían en los bolsillos, el quillango, que es el cuero del avestruz que lo usaban, perdón, del guanaco, que lo usaban para cubrirse en los días de viento. Así que realmente es una gran satisfacción. Yo me acuerdo cuando fui descubriendo una por una las tumbas masivas, que todavía, pero es decir, esto lo pude hacer con la gente de memoria, que en aquel tiempo ya tenía 70, 80 años, y que, bueno, de pronto se abría todo eso, a alguien le interesaba eso. Y también el asunto del film, ¿no? El film ha pasado como una especie de clásico en el cine argentino, después de haber estado 10 años prohibido. Es decir, es increíble. Yo tuve que irme del país y los actores también, y ahora ese film se da en los colegios secundarios para debatir la historia patagónica. Es una satisfacción que lo miro un poco con cierta nostalgia de todos esos 8 años que empleé para la investigación. A ti, Marisa, después de tantos años de esta grabación y siendo una militante por los derechos humanos y una promotora de muchas de estas iniciativas, ¿qué es lo que te sugiere volverlo a ver a Osvaldo después de tanto tiempo?
Verlo a Osvaldo siempre es una emoción, siempre. En cualquier video que uno se vuelve a cruzar con sus palabras, con su imagen, siempre es muy gratificante. Y si bien nosotros llegamos un poco después con todo el trabajo realizado en Puerto Deseado, siempre cuento esa anécdota donde él ve la representación del combate de Tehuelches que habíamos hecho en la localidad y de fondo estaba la estación del ferrocarril, y ante tantos jóvenes que participaban en esa representación, él termina, se para, antes que el público reaccione de todo lo sucedido, y dice: me puedo morir en paz. Y en ese momento, en la emoción y demás, uno como que no interpreta lo que quiso decir, y hoy que él ya no está, uno entiende realmente el significado de sus palabras y esta memoria colectiva que seguimos trabajando y apuntalando todo el tiempo, que sabemos que ya hoy no se va a perder. Hoy ya son muchas voces y muchas personas trabajando y escuchando y haciendo. Tú, como decía antes, eres una militante por los derechos humanos, has promovido alguna iniciativa, entre ellas la que puedo recordar ahora es De Cara a la Libertad. ¿Cómo surge en ti, digamos, esta motivación relacionada con recuperar la memoria de las huelgas del 2021 en la Patagonia? En la localidad de Puerto Deseado lo que nos moviliza es una ruta que se estaba haciendo a nivel provincial, que era desde Gobernador Gregores hasta Jaramillo. Jaramillo es una localidad cercana a Puerto Deseado, de hecho compartimos la misma ruta que es la 281, y eso motiva el preguntar por qué no llegaban hasta Puerto Deseado. Entonces, una de las personas que organizaba toda esta movida nos dice: bueno, yo llego a Deseado y ¿qué tengo para ver? Y es verdad, había mucha historia para contar, pero no estaba organizado. Así que empezamos a trabajar un grupo de vecinos que los quiero nombrar porque son la piedra fundamental de esto, que son Carlos Santos, Walter Zúñiga, Susana Santi, que es amiga y colega, y bueno, y quien les habla. Así que entre los cuatro fuimos armando un trabajo, 2 años y medio, 3 más o menos trabajamos, hasta que dijimos: bueno, vamos a darle un cierre, hacemos un recorrido, es un recorrido en el casco de la localidad, o sea, es un circuito urbano, son 12 postas, estas 12 postas cuentan diferentes sucesos que ocurrieron en la época de las huelgas obreras, y la verdad que es un recorrido interesante para los que nos visitan, y más interesante aún para los que vivimos allí y no conocemos nuestra propia historia. Y siempre digo, es un trabajo tan grande para 2 años nomás de historia de una localidad como es Puerto Deseado. Y bueno, así nos metimos de lleno a trabajar en este episodio de las huelgas, y bueno, más allá de que yo había leído los libros de Osvaldo cuando iba al secundario, uno relee después, lo mismo pasa con la Patagonia Rebelde. Uno mira la película en un momento de su vida, y cuando aprende un poco más de las huelgas, la vuelve a mirar y toma otro significado, otra relevancia, ¿no? ¿Y cuál fue la metodología histórica, metodología para recuperar y para conceptualizar y producir estos contenidos? Nos juntábamos todos los viernes a las 5 de la tarde, a las 17 horas, en la sala de Patagonia de la Biblioteca Municipal Florentino Ameguino, y en principio comenzamos con los libros de Osvaldo, todo el material que teníamos escrito. Luego empezamos a trabajar con el archivo histórico de la localidad, y después en este contacto con diferentes personas que transitaban en la provincia de Santa Cruz hablando de las huelgas. Y ahí fuimos como acopiando información. Quiero aclarar que ninguno es ni historiador, ni mucho menos, pero le pusimos toda la pasión, y bueno, y ahí nació, y en realidad era como que cada vez que nos metíamos más, encontrábamos más cosas,
hasta que dijimos, bueno, frenemos un poco porque si no íbamos a pasar la vida investigando, y nosotros queríamos realmente que ese trabajo viera la luz y llegara a los vecinos. Esto ocurrió en el 2011, así que para nosotros son muchos años ya transcurridos de este recorrido. Yo quería acotar algo que yo doy fe, que el recorrido es hermoso. Yo tuve la oportunidad de hacerla muy a la rápida, pero hay cosas preciosas, o sea, tienen realmente desde la papelería que te entregan, todo es impecable. Además el libro de Marisa también es muy simbólico, es un agrado leerlo, así que para mí fue una novedad. Yo no conocía este circuito, tuve la oportunidad de conocerlo en diciembre del 2019 cuando visité Puerto Deseado, así que felicitaciones. ¿Cómo percibiste tú también, bueno, el interés que despertaba este itinerario entre la gente de Puerto Deseado? Yo creo que todo el mundo está muy orgulloso del recorrido que han logrado armar, se sienten todos muy partícipes de su museo. Tienen un museo maravilloso, tienen ¿cómo se llama? Un teatro que es precioso de la época, o sea, realmente toda la parte de los muelles de Puerto Deseado es muy lindo. Entonces realmente la gente se siente muy orgullosa, muy orgullosa de lo que han logrado hacer. Una pregunta, Marisa, en esta relación de orgullo del que habla Isabel en Puerto Deseado sobre esta actividad de recuperación de memoria histórica que habéis hecho, ¿hay un orgullo que queda en el aspecto turístico histórico o también hay un orgullo, un compromiso con el ideario por el cual lucharon esos obreros hace 100 años atrás? Fue difícil plantar el tema en la localidad. Todos sabemos que Santa Cruz ha sido una provincia, en ese momento un territorio dedicado a la ganadería, y muchos familiares y descendientes de aquellos ganaderos aún conviven con nosotros, algunos siguen la actividad también. Entonces tenemos una parte de la sociedad que es negacionista de esta parte de la historia, y tenemos otra parte de la sociedad que está involucrada y realmente interesada en la temática. Uno piensa a veces quién puede hoy, a 100 años, decir que esos hechos no ocurrieron, o el famoso algo habrán hecho, y realmente sigue sucediendo. Muy a pesar nuestro y de todo lo que militamos esta parte de la historia, sigue ocurriendo. Sí, en Deseado nosotros hicimos una parte de la historia de las huelgas, pero a la vez también contamos la historia del lugar. Recién Isabel hacía mención a nuestro cine teatro español, y nosotros contamos cuándo se inauguró y quiénes fueron los que trabajaron en esa epopeya de crear ese edificio en la localidad de Deseado en el año 1918. Entonces también eso hace que un poco entremos por ese lado de la historia, del edificio en sí, y después contar la parte de la historia de las huelgas. No es una tarea fácil, pero la verdad que la hacemos con total pasión. Siempre digo, nosotros abrazamos una causa. No es salir y contar un poco la historia, sino que realmente abrazamos una causa. A veces es difícil pararse en esto de estar en el medio y decir, bueno, te cuento más o menos la historia. En algún momento determinado ponemos nuestro corazón y contamos los sucesos de las huelgas. Es un recorrido que tiene, en algún lugar, tiene parte del año 20, parte del año 21, entonces la verdad es una historia muy rica, y entender que pasó eso allá hace tanto tiempo con 1.500 habitantes que tenía en ese entonces Deseado, es una revolución absoluta de ideales, sin lugar a dudas, ¿no?
para hacer una breve reseña, ¿cómo es la constitución de Puerto Deseado a principios del siglo XX? A nivel poblacional, actividades, digo para que quien nos está viendo en cualquier parte del mundo más o menos se haga una composición del lugar. En aquellos años tenía una actividad económica muy importante porque éramos cabecera de la zona norte del territorio de Santa Cruz. Esto lo lográbamos porque teníamos el tren, teníamos puerto, y eso generaba un circuito muy importante. Entonces, al haber esas dos actividades fuertes, también se concentraba la actividad comercial, y a raíz de eso también existían los gremios, que fueron los que estuvieron abocados a esta parte de la historia: el gremio ferroviario, el gremio de los estibadores, el gremio de los empleados de comercio. Entonces eso hacía que la vida política, social y económica de Puerto Deseado fuera muy intensa. En aquellos años había dos periódicos: El Sur, por un lado, que nace en 1914 y un poco era apadrinado por la sociedad rural, y por otro lado, en plena crisis, el 5 de agosto de 1920 nace El Orden, que se llama así porque hacía falta poner un poco de orden en el territorio, y ese era más abocado a la actividad de los obreros. O sea, entonces, que era un orden, era el nuevo orden que buscaban los obreros. Totalmente. Y políticamente había una parte de la sociedad que quería llamar a elecciones porque ya teníamos la cantidad de habitantes para hacerlo, y otra parte que quería que siguiéramos siendo comisión de fomento. Entonces, la parte social, política, era muy intensa, y a todo esto llegan las huelgas obreras que intensificaron más esa división que había en la comunidad. Entonces, eso es lo que nosotros siempre rescatamos y tratamos de que aquellos que le contamos la historia entiendan ese contexto que atravesaba Puerto Deseado. Y la verdad que es muy interesante, porque entender que, no sé, los directores de ambos periódicos se juntaban en un mismo lugar y que se armaban unos debates muy intensos, y siempre hacemos esa comparación: era un debate cara a cara y no mediante una red social como a lo mejor lo hacemos hoy. Entonces eran más ricos y bueno, y a veces llegaban también a invitarse a ir afuera, ¿no? Ya. Mira, si os parece, podemos ver este vídeo que me mandaste tú, de esta reconstrucción de época que se hizo hace unos años atrás en Puerto Deseado, y luego continuamos. Viento del sur, que hable tu voz, que tu memoria vuele hasta el mar. Sé que te duele poder recordar lo que muy pocos quieren recordar. «1920, huelgas obreras en el sur argentino, reclamos de trabajo digno, libertad y lucha por el obrero, trajeron consecuencias nefastas para los habitantes de esta desolada tierra patagónica. Santa Cruz, territorio desolado, poblado de viento y frío intenso, cobijó a aquellos que vinieron en busca de trabajo y progreso, pero para muchos ese objetivo estaba muy lejos. Los patrones, en su mayoría de capital extranjero, explotaban al obrero en forma discriminada. Aquí comienza a gestarse el reclamo por un trabajo más digno. Los obreros rurales, congregados en la Sociedad Obrera de Río Gallegos, bajo la dirección de Antonio Soto Canalejo, iniciaron una huelga a favor de mejores condiciones laborales. Pero, ¿qué pedían? ¿Qué era lo que pedían estos pobres hombres? Escuchen atentamente. Las habitaciones de los obreros serán amplias y ventiladas.
reuniendo las mayores condiciones de higiene posibles. En cuanto a las cabinas, se entiende que estas serán de madera con colchones de lana. La luz de la sala será por cuenta del patrón y también el fuego durante los meses de invierno. Además del domingo, los obreros tendrán libre medio día en la semana. La comida será sana, abundante y variada. Cada estancia tendrá un botiquín de auxilio con sus instrucciones en idioma nacional. Isabel, ¿qué te parece esa reconstrucción histórica que han hecho ahí en Puerto Deseado? Maravillada, yo quedé maravillada con todo lo que han logrado hacer, porque realmente está cada detalle cuidado, está cada cosa impresionante. Y yo nunca me imaginé lo grande que podía ser el puerto de Puerto Deseado. La verdad es que no había tenido oportunidad de conocer, y yo quedé maravillada con todo lo... la verdad que corrimos como loca, Marisa me acompañó casi todo el día, y corrimos como locas de la mañana a la noche. Viste que cuando uno hace estos viajes, desgraciadamente los hace como muy apurado, al día siguiente tenía que estar en Jaramillo, de tal suerte que estuve poco más de 24 horas solamente en Puerto Deseado, pero quedé muy entusiasmada con todo. Y encontré reconstituida hasta una sala de parto desde el punto de vista de mi profesión. en el museo, no, y el teatro, como te digo, también me maravilló, no, yo quedé maravillada de Deseado, y pensé haber vuelto en diciembre del año pasado, pero bueno, tú viste que la pandemia nos tiene ahí confinados y no logramos estar. Marisa, ¿el teatro sigue funcionando? Sí, es de la Sociedad Española de Socorros Mutuos. Cada una de las colectividades tenía su espacio donde conservar sus tradiciones, y eso también era muy llamativo. Por eso siempre digo, cuando uno hace este recorrido histórico y trata de... Nosotros utilizamos muchísimo la imaginación como buenos lectores que somos, para poder ubicarnos en ese Deseado de entonces, con esas calles de tierra, con poca luminaria, con algunos ranchitos de chapa, de madera, construcciones muy precarias que también muchos edificios han perdido por esta cuestión de que el fuego, también la calefacción era distinta y ha arrasado con algunos edificios, pero sí, la verdad que, como decía Isabel, los museos también que tenemos en Deseado pues cuentan muchísima nuestra historia. El Museo del Pueblo, que está instalado en la estación ferroviaria, el Palacio Ferroviario, como decía mi amigo Pedro Urbano, y después está el Museo del Policlínico, que era la primer sala de atención de salud, que también era de los ferroviarios, que es allí donde Isabel cuenta de esta sala de parto de época, ¿no? Como otros espacios. Y la verdad que sí, nosotros tenemos en Deseado la historia muy arraigada. Aún queda mucho por contar y mucho por afianzar. Pero bueno, son estos trabajos que siempre digo, no es necesario que siempre esté el Estado presente bregando por la historia de los pueblos, sino que en los vecinos nos convoquemos y hagamos un trabajo también en ese rato que nos queda libre, y poder contar un poco la historia. Y hablando de contar la historia, ¿cuál fue el saldo que dejó la represión de los obreros en las huelgas del 2021? 1.500 obreros fusilados, porque fueron fusilados. Esas tumbas masivas donde no hay nombres, donde no hay apellidos, que son muy pocos aquellos rescates que se pudieron hacer. Yo siempre digo que es la memoria de ellos la que nos obliga a continuar hablando de esto. Nosotros hicimos un trabajo que era para la comunidad y no teníamos pensado seguir
involucrados en esta parte de la historia. Y en mi caso fue imposible desprenderme. Pero siempre digo, cuando uno por ahí baja los brazos y dice, bueno, listo, no hablo más del tema, siempre aparecía un llamado, una persona que quería hacer algún trabajo, algún contacto, y es eso, es el pedido de justicia por estos 1.500 obreros fusilados, y como siempre trabajamos dentro de lo que es la Mesa Provincial de Huelgas, por la memoria, por la verdad y la justicia. Es necesaria, y poder derribar muchos alambres que aún nos impiden ingresar para poder buscar y darle un cierre o un ciclo a esta historia que aún no tiene un final. Y hablando de que es una historia sin final, ¿cuál es el saldo trágico que dejó la represión? No hubo enfrentamientos, ni sí lo hubo en la estación de Tehuelches, que estaba más retirada. Nosotros sí tenemos dentro de nuestro cementerio identificada una tumba, que es la de Servando Romero Hijo. Es una historia que rescata Osvaldo en uno de sus libros, que cuenta de este papá que era el peluquero del pueblo, y que le avisan que su hijo estaba metido adentro de las huelgas y que algo había pasado. Él se va hasta el Cañadón de los Muertos, en la zona de Jaramillo, comienza a excavar para encontrar a su hijo, a quien lo identifica por un pañuelo que llevaba en el cuello, y lo sube a una carreta, lo traslada hacia Puerto Deseado y le da cristiana sepultura en ese cementerio. Nosotros visitamos esa tumba cuando hacemos los recorridos. De hecho, este recorrido histórico es el único que lleva al cementerio local, donde también hay tumbas talladas por los picapedreros yugoslavos que llegaron a trabajar con el ferrocarril. Y ahí visitamos la tumba de Servando Romero, que también tuve el placer de poder ir con Osvaldo y sentir la emoción de Osvaldo de visitar esa tumba, porque él había contado la historia y nunca había visitado la tumba. Y ese ciclo, haberlo compartido con él también a uno lo llena de orgullo. Y luego hubo otro fusilado, pero esto fue ya el 17 de diciembre del 20, Domingo Faustino Olmedo, que era un muchacho ferroviario, también en una manifestación que se hace de aproximadamente 150 o 200 personas en Puerto Deseado, la Guardia Blanca, lo que se conoce es un desprendimiento directo de la Liga Patriótica. Reciben a esos manifestantes a los balazos, entonces ahí cae muerto Faustino Olmedo, un muchacho de 21 años que era ferroviario, y él estuvo enterrado en el cementerio de Puerto Deseado, pero no pudimos dar con su tumba. A lo mejor porque, bueno, los familiares, no hubo descendientes o alguien quien cuidara ese espacio, pero él también estuvo allí, y esa es la historia trágica en Puerto Deseado. Por eso yo te decía que a lo mejor nuestro recorrido tiene más que ver con lo social, con lo político y lo económico, y no tenemos ni fosas comunes como existen en otros lugares de la provincia. Para ir terminando, ¿cuáles son los próximos objetivos, iniciativas para divulgar, seguir divulgando, seguir recuperando esta memoria de las huelgas? Como mesa local, que nos llamamos De Cara a la Libertad, también como el recorrido, somos parte de la Mesa Provincial de Huelgas. Eso nos permite también tener un contacto más estrecho con cada una de las comunidades que están trabajando sobre la temática, y otra visibilización. Y nosotros dentro de la localidad lo que pretendemos hacer este año es poder sumar un lugar más, serían 13 lugares en vez de 12, que es el espacio La Leonesa, donde Isabel estuvo, donde quedó un árbol plantado en memoria de su papá, y la idea es poder sumarlo al recorrido y siempre seguir trabajando. Para nosotros lo fundamental ha sido poder ingresar a las escuelas a contar esta parte de la historia. Nos costó en un principio
pero hoy, estando institucionalizados dentro de una mesa provincial, Educación se involucró muchísimo y nos ha abierto las puertas de las escuelas y la verdad que los docentes también involucrados con la temática. Nosotros decimos, estos 100 años nos vamos a aprovechar para eso, para meternos en cada uno de los sitios que correspondan y que de esto se siga hablando, porque si bien es una historia escrita, para mí es un patrimonio que tiene que ser oral y que tiene que ir de boca en boca. Seguiremos más adelante charlando sobre esto y sabiendo cosas de cara a la libertad. Isabel. Agradecer nuevamente a Marisa, me encanta su energía, su juventud. Yo creo que, no sé si te has dado cuenta, Chan, pero viste como gente joven se ha involucrado tanto en el tema. Yo creo que yo me voy a morir contenta el día que me llegue la hora, porque la verdad es que ahora hemos logrado a través de las mesas de la huelga que esto traspase la frontera, que se haga binacional, o sea, cada vez va tomando más fuerza. Así que un abrazo grande, Marisa, gracias por estar con nosotros y ojalá que podamos vernos pandemia por medio pronto. Cariño a toda la gente de Puerto Deseado. Isabel, la verdad que es un placer compartir este espacio con vos, haberte conocido. Para nosotros estar cerca de la hija del gallego, la verdad que fue otro sueño cumplido. En mi caso también pude conocer a Esteban, que me parece el vivo retrato de su papá. Así que la verdad que son pequeños gustos que uno se da y estas satisfacciones que tiene hablar de esta historia tan trágica, tan triste para el territorio de Santa Cruz, pero a la vez que nos permite estos contactos y estos lazos y sí, seguro nos vamos a ver. Tengo que ir a visitarte, Isabel. Tienes que venir a ver la tumba de Anton Soto. Sí, totalmente, es una deuda que tengo, Seguimos de cara a la libertad. Adiós, Marisa. Chao.